El rabino Fred Neulander ordenó la muerte de su esposa Carol Neulander, de 52 años y madre de 3 hijos, a golpes en su casa de Cherry Hill, Nueva Jersey, de Estados Unidos, de noviembre de 1994, para poder continuar su relación amorosa con una locutora de radio de Filadelfia. Durante el juicio se expuso a la pena capital, pero finalmente fue condenado a 30 años de prisión a cadena perpetua. Fue apodado el caso Rabbi Murder. Fred Neulander era un pilar de su sinagoga hasta que surgieron preguntas acerca de la muerte de su esposa. Fue el 1 de noviembre de 1994, el día después de la Noche de Brujas, en que el rabino Fred Neulander condujo hasta su casa desde la sinagoga Mekor Shalom para descubrir a su esposa por casi 30 años muerta en el suelo de la sala. Carol Neulander, de 52 años, había sido golpeada hasta morir. El rabino Neulander, comprensiblemente trastornado por el dolor, marcó 911. Así empezó el escenario estilo telenovela, con más giros y vueltas que una ley talmúdica. Inicialmente, la horrible muerte fue investigada como un robo que había terminado mal. Faltaba la cartera de Carol, pero nada más en la casa había sido tocado. Para añadir credibilidad al motivo de robo, los detectives se enteraron que Carol manejaba una tienda y a menudo llevaba grandes sumas de dinero en su persona. Mientras tanto, la comunidad judía y ciertamente todo el suburbio de Filadelfia de Cherry Hill estaba en un estado de conmoción. Cuán a menudo la esposa de un rabino es robada y muerta en su propia casa. La congregación de 900 familias se sentían y lamentaban la muerte. Más de 2,000 personas concurrieron al funeral de Carol Neulander. Dentro de las 48 horas del suceso, oficiales de Camden County colocaron carteles donde ofrecían $35,000 de recompensa por información que llevara a la detención y condena de los autores del hecho. Fred y Carol se habían conocido en sus días de universidad en Hartford, Connecticut. Se casaron en 1965, cuando Fred estaba completando sus estudios rabínicos. Inicialmente, el rabino Neulander se estableció en Cherry Hill, donde fue contratado como asistente de una gran sinagoga. Finalmente fundó Mekor Shalom, donde sirvió a su congregación por 2 décadas hasta ese terrible día, en 1994, cuando abrió la puerta de su casa para encontrar a su esposa muerta en un charco de sangre. La congregación reformista sufrió por la pérdida de Carol Neulander. Todos estaban de acuerdo que había sido una madre maravillosa para sus 3 hijos. Rebecca, Matthew y Ben, todos exitosos adultos jóvenes. Ella también fue una adquisición para su marido en las actividades del templo. Por semanas los investigadores estuvieron estancados. Había un asaltante acechando los movimientos de Carol hasta que supo cuándo estaría sola. Si ese era el caso, el autor del suceso tal vez nunca sería aprehendido. Repentinamente, la investigación sobre la muerte de Carol Neulander tomó un giro extraño. Mientras examinaban rutinariamente todas las llamadas telefónicas que emanaban de la residencia de los Neulander, la policía descubrió un inusual número de llamadas a una bien conocida conductora de programas de radio de Filadelfia, Elaine Soncini. La popular conductora de los programas de entrevistas de la radio Bullpen, de 51 años, fue interrogada por la policía. Reveló que ella y el rabino estaban en medio de un asunto amoroso desde hace 2 años. Elaine siguió diciendo a sus interrogadores que había conocido al rabino cuando su marido estaba con un cáncer terminal. La consoló cuando su esposo murió y unas pocas semanas más tarde hizo más de lo que debería hacer un rabino. De un solo golpe, el rabino Neulander se convirtió en el primer sospechoso en la muerte de su esposa. Elaine Soncini añadió combustible al fuego cuando le contó a la policía que poco antes del suceso ella le informó a su amante que planeaba terminar con la relación. Más tarde se alegó de que ella insinuó que el rabino debería obtener el divorcio. Según se dice, él respondió que si se divorciaba de su esposa significaría renunciar a su carrera como rabino, pero siguió diciendo, el problema se resolverá en diciembre de 1994. Los rumores corrieron a través de Cherry Hill. ¿Podría realmente su amado rabino haber asesinado a su esposa? Por una parte, el rabino Neulander tenía la mejor coartada del mundo. Él estaba en su sinagoga
en el momento en que Carol fue muerta. Sin embargo, los rumores persistían. ¿Había contratado a alguien para que hiciera el trabajo? Cuando la relación de Fred con Elaine Sonsini se hizo de público conocimiento, otra dama se presentó afirmando que ella también había tenido una aventura amorosa con el rabino. Eso fue ya demasiado. El 26 de febrero de 1995, el rabino Neulander renunció como líder espiritual de la sinagoga Menkor Shalom. Escribió a su congregación pidiéndoles no presionar por más detalles, pero admitió que su razón para renunciar era indiscreciones morales. Las nieves alrededor del próspero suburbio de Cherry Hill dieron paso a la primavera y a un largo y caluroso verano. El calor pesaba sobre el rabino, especialmente después que las autoridades anunciaron que era el principal sospechoso en la muerte de su esposa. Los investigadores creían que a Carol probablemente se le había dado muerte por un pistolero contratado por su esposo. A pesar de las fuertes sospechas, era aparente que la policía no tenía suficiente evidencia para acusar al rabino Neulander de ninguna muerte, y menos la de su esposa. En marzo de 1996 recibió otro golpe cuando fue suspendido del Congreso Central de Rabinos Americanos por romper el Código Rabínico de Ética. El 5 de septiembre de 1997, un gran jurado investigador fue formado para oír evidencia en el asunto Neulander. Los miembros de la familia del rabino, junto con sus supuestas amantes, dieron evidencia, pero el testigo bomba fue Myron Levin, un amigo de muchos años de Fred Neulander. Se dice que contó a la corte que el rabino le había dicho: quisiera llegar un día a casa y encontrar a mi esposa muerta en el suelo. Después de hacer esta declaración incriminatoria, el rabino Neulander se dice que preguntó a Levin si él podía arreglar que alguien matara a Carol. El rabino negó vehementemente haber tenido nada que ver con la muerte de su esposa, como lo había hecho desde el día en que había descubierto su cuerpo. A pesar de los testimonios incriminatorios, el gran jurado fracasó en acusar al rabino Neulander. La policía prosiguió vigorosamente con la investigación del caso. Mientras tanto, el rabino Neulander continuó viviendo en la comunidad. Realizaba ocasionalmente una boda o conducía los servicios de un funeral. La presión se alivió un poco, pero no los rumores. La congregación no hablaba de otra cosa. Estaban los que pensaban que el rabino había arreglado la muerte de su esposa. Otros permanecían leales a su antiguo líder espiritual. El 10 de septiembre de 1998, 4 años después del suceso y muerte de Carol, en un movimiento sorpresivo, la policía detuvo al rabino Neulander mientras estaba conduciendo su auto a 3 cuadras de su casa. Corrió el rumor, en este caso tan lleno de rumores, de que el arresto se debía al intento de Neulander de renovar su pasaporte. Las autoridades pueden haber sentido que se estaba preparando para huir. El pasaporte del rabino fue confiscado. Fue acusado de conspiración para cometer y planificar la muerte de su esposa basado en una declaración jurada de causa probable. La oficina de la Fiscalía del Camden County reveló que la evidencia contra Neulander contenida en la declaración jurada es abrumadora y convincente. La declaración jurada también declara que el rabino se enredó en aventuras amorosas extramaritales prolongadas. El abogado del rabino Neulander afirmó que la evidencia contenida en la declaración jurada es débil y ha sido conocida por más de un año. En ese entonces, el rabino Neulander quedó libre bajo una fianza de $400,000. Posteriormente, el rabino fue nuevamente encarcelado y acusado de conspiración para ordenar la muerte de su esposa. El rabino Fred Neulander, esposado, en su procesamiento fue acusado de disponer de la muerte de su esposa Carol Neulander en 1994 y enjuiciado en 1998, siendo condenado a una pena de 30 años de prisión a cadena perpetua en enero de 2003, tras ser declarado culpable por un jurado de haber contratado a 2 hombres para dar muerte a su esposa. El rabino de Nueva Jersey, que cumplía una condena de varias décadas por ordenar la muerte de su esposa a sueldo cometido en 1994, ha muerto a sus 82 años. Este miércoles 18 de abril de 2024,
en un hospital de Trenton tras ser hallado inconsciente en su celda de la enfermería de la prisión estatal de Nueva Jersey, según reportaron medios de comunicación que citaron al Departamento Correccional del Estado. Gracias por estar acá, por seguirme y los espero todos los días en todas las redes y plataformas digitales con más contenido.